Hola amigos, me da mucho gusto saludarles en este día, en esta clase. El día de hoy vamos a estar siguiendo con lo que es el legado de Jesucristo en nuestra clase de minería bíblica. El día de hoy tenemos un versículo, un segmento que a mí en lo particular tengo sumo interés en poderlo mostrar, aunque es difícil de explicar con palabras y se multiplicarían las palabras para tratar de darle sentido a lo que vamos a ver, es que haré uso en esta ocasión de pizarrón y de muchísima imaginación por parte de ustedes, y también espero que sepan pues algo de jeroglíficos. Mi papá era médico y creo que heredé la letra, pero trataremos de hacerlo lo más fácil posible. El día de hoy efectivamente vamos a ver Juan 14, el versículo 11 al 14. Juan versículo 11 al versículo 14, y me explico antes que cualquier otra cosa. Estos versículos, particularmente el versículo 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y yo creo que es uno de los versículos más maltratados, mal usados, manoseados, alterados, más sacados de contexto, más fuera de toda realidad, absolutamente usado para fines de engaño, de lucro y sobre todo de soberbia. Es por eso que es muy importante que tengamos presente todos los capítulos anteriores y el día de hoy dentro del legado de Jesucristo, en este capítulo 14, particularmente lo que viene haciendo la representación exacta del Padre, del Dios Hijo, del Dios Padre, y ahora en nosotros. Entonces voy guiándolos en este cuadro que es en este pizarrón, si no alcanzan a ver por la luz, voy a describir la palabra para que vayan, si quieren, tomando nota. Entonces voy a leer del versículo 11. Dice: creedme que soy en el Padre, que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta declaración de Cristo. Con todas las anteriores se suma esta. En estos momentos seguimos dentro del lugar altísimo, el lugar alto, perdón, donde está la cena, antes de salir. Y vemos que Jesús dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Ante la petición, como vimos, de tanto de Tomás como de Felipe, particularmente la de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Jesús en la última parte del versículo 10, que lo terminamos de ver: sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y empieza el 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, aquí estoy representando en este enorme triángulo todo lo que el Padre es, todo lo que Dios es: Dios creador, Dios sustentador, Dios juez. En su manifestación como Padre, el Señor se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Como ya vimos, el Verbo hecho carne, y el Verbo era Dios y es Dios. Entonces dice, y podemos resumir todo lo anterior, que lo que manifiesta entonces Cristo del Padre son tres cosas: lo que es su imagen, aquí dice su imagen, ¿ok? Su palabra y sus obras. Sus obras. Imagen, palabra y obras. Si alguien nos preguntara, bueno, pero ¿qué es lo que vino a hacer Jesús para con el mundo, para salvarlo? Pensamos, pues, murió en la cruz. Sí, es cierto, resucitó, es cierto. También hizo milagros y sanó enfermos, liberó endemoniados, también es cierto.
El Evangelio de Juan nos da un sentido en donde vemos en esa revelación creciente que fue teniendo el Hijo para con nosotros, desde el Mesías, desde lo que fue ya el Salvador, después del Salvador siempre se manifestó como el Hijo de Dios, como tal, y se manifiesta al final como Dios y como libertador, de Israel, que fue donde se quedó, y finalmente regresa a su lugar, a la diestra del Padre, como Dios Hijo. Ok. Juan nos da una característica para explicar qué hizo lo que hizo Jesús como enviado del Padre, me faltó, perdón. Bueno, Jesús vino a mostrar al Padre en su imagen, en su palabra y en sus obras. Y está diciendo Jesús, yo estoy en el Padre, por eso este triángulo rojo dentro del negro, mostrando al Hijo dentro del Padre, en el Padre. Recuerden que nosotros estaremos en nuestro hogar santo en el Padre junto con Jesús, ¿sí? Y dice, créanme por las obras, que yo soy en el Padre, que el Padre está en mí, y si no, créanme por las obras. Y entonces aquí se manifiestan, vean, el que me ha visto a mí, conoce al Padre, el que oye mis palabras, son las palabras que me dio el Padre a decirles, y las obras que yo hago, el Padre hace las obras. No voy a hacer referencia a los versículos de Juan porque ya los vimos. Entonces repito para que la notes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, la imagen de todo lo que es Dios. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que son las que el Padre me dio para hablar. Y las obras que yo hago, son las obras del Padre, y yo las hago, ¿ok? Ahora, dentro de estas tres cosas, es muy importante que entendamos que cuando se refiere a la imagen que está aquí, estamos hablando que Jesús mostró en su propia carne, cuerpo, en su manifestación, tanto los frutos como el carácter de Dios. Por eso podemos entender al Padre de la misma forma que comprendemos al Hijo de Dios que nos dejó imagen, palabra y obras de su Padre. Es decir, la imagen mostró por los frutos de Jesús y por su carácter exactamente lo que es el Padre. A través de su palabra, las palabras del Padre, que Jesús nos dejó su palabra en los Evangelios, y luego por el Espíritu Santo, toda la posterior revelación después de su ascensión, a través de su palabra nos ha dejado por el Espíritu Santo la posibilidad de tener un conocimiento real de Dios, un conocimiento experimental de Dios a través de la revelación. Por eso el Espíritu nos lleva a toda verdad a través de las palabras de Jesús, en donde nos lleva al Padre, recordando que el Padre es la meta, el premio es la vida eterna y el camino es Cristo, como lo vimos. Ok, entonces, la palabra de Dios nos ha sido dada para obtener conocimiento de Dios, tanto del Padre como del Hijo, por la imagen, por sus frutos y su carácter. ¿Ok? Entonces, la palabra nos da conocimiento. Y lo que es las obras, estas obras que no son frutos, nos ha dejado el poder de Dios. El poder de Dios para hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores las hará. Y ahorita voy a explicar por qué. En ese mayores las hará, precisamente está hablando de las obras que vienen siendo las obras de ¿quién? Ahora las obras no de la ley para ser salvos, sino las obras de la iglesia. Las obras de la iglesia que se hacen por el poder de Dios, con el conocimiento de Dios, por su palabra, y con un carácter santo y con frutos de justicia, se está haciendo la obra de Dios. Por eso es que dice Jesús, dice
Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, están dentro. De otra manera, créanme por las mismas obras. Y es por eso que el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que yo hago, él las hará también. Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué mayores obras hará? Porque a Jesús al regresar al Padre, el Hijo al regresar al Padre a su lugar como Dios Hijo, sabemos que nos ha dejado al Espíritu Santo. Nos ha dejado al Espíritu Santo aquí. Nos ha dejado al Espíritu Santo en su lugar, ¿sí? Y como Jesús se fue al Padre, entonces nosotros, al dejarnos su Espíritu Santo, continuamos con estas obras y lo que está diciendo Jesús, las hará y aún mayores hará. No está hablando que cada individuo va a hacer mayores obras que él hizo. Ese es el primer error. Y son errores de interpretación pues muy tristes. Lo que está enseñando el Señor en estas palabras es que se hace un efecto multiplicador de su obra, de su presencia, su imagen y de los frutos que provoca en nosotros y de las obras también que hace la iglesia que él hizo de discipulado, de enseñanza, de milagros que habilitó a los apóstoles para las señales y de lo que es el conocimiento de Dios. Es decir, por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar lo que yo les enseñé y las señales lo seguirán a ustedes. ¿Sí me explicó cómo cuando Jesús les encarga la difusión del Evangelio? Se los encarga, ¿por qué? Porque se hicieron, y por ahí dice que cristianos viene de cristitos. Sí, pero es medio injusta la relación de palabras de Cristos en chiquito. O sea, sí, pero no es totalmente teológico. Lo que está hablando aquí es que a él irse, se hacen ellos, porque está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, ¿sí? Refiriéndose, sí, efectivamente a cada uno, pero como cuerpo de Cristo se multiplicó las obras que Jesús hizo porque Jesús no era omnipresente. Jesús, al menos no hay ningún registro que estuviera en muchas partes al mismo tiempo antes de resucitar. También en cuanto al número, sí, efectivamente, pero es una de las cosas. En cuanto al número, que Jesús, cuando hay una referencia de 500 discípulos después de haber resucitado y se asume que Jesús llegó a esas 500 personas y se reveló como tal en su plenitud, en donde vemos comparado con el primer discurso de Pedro, de a 3,000 y de a 5,000 y pueblos completos con Pablo y demás, fue un efecto multiplicador, fueron mayores, sí en cantidad, pero no en contenido. ¿Por qué no en contenido? Y es bien simple. Es decir, sí, ha habido referencias de resurrección de muertos, sí, ha habido muchas cosas, pero en realidad no hay registros en la historia, por más que insistan que digan que sí, que pues que se haya multiplicado el pan o que se haya pasado esto o aquello. Sí, la providencia hace que todas las cosas a nosotros nos alcance y a veces hasta sobra. Sí, es verdad, lo vemos por la providencia de Dios. Pero en cuanto a obras, por el poder de Dios, tiene un secreto, que no es ningún secreto, es simplemente la explicación y es simplemente la obligación que nosotros entendamos que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, pero acá está la razón para el por qué, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Por eso las cosas son en el Hijo. Y en lugar de decir en el Hijo de Dios tal situación, se dice entonces en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Por eso dice Jesús, en mi nombre harán tal y cual cosa, lo que al día de hoy se podría decir sí en representación mía, pero realmente es en el Hijo, o sea, en mí, tal milagro, tal cosa, tal situación, que sean sobrenaturales. Entonces dice, las obras que yo hago las hará también y aún mayores las hará porque voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, es decir, en mí, yo lo voy a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda situación que no sea que se le da la gloria al Padre por el Hijo, no podemos ni siquiera atrevernos a pensar que el Señor hará caso a cualquier situación. Es decir, ¿en qué se glorifica el Padre cuando nosotros somos usados por Dios? El Padre es glorificado cuando Dios nos usa para hacer cosas para gloria de Él, desde discipular hasta, si nos guía el Señor a hacer por medio de nosotros un milagro. Lo que le da gloria al Padre es que sea en Jesús, más que en el nombre de Jesús. Y no quiero que acá haya aquí confusión. Se asume que si es en el nombre de Jesús, es porque el utilizado en ese momento está en el Hijo. Este es el Padre y nosotros estamos en el Hijo, y es aquí donde viene la gloria que el Señor nos da del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo está en verde, si lo ves a colores, está aquí en verde. Esta dimensión que está en verde es lo que se ve en nosotros, lo que se ve a los sentidos, es decir, este mundo, esta tierra. Dios decidió poner en esta pequeña canica azul del universo, que es una pequeñísima caniquita comparada con otros planetas, o nuestro Sol es una pequeñita canica comparado con otros soles. Bueno, el Señor así lo decidió, poner todo esto en esta pequeña manifestación de su obra que se llama planeta Tierra. Lo puso en nosotros, y al ponerlo en nosotros por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que contiene todo esto que se llama creación física que se ve, y dentro de esta creación física al día de hoy está lo que está aquí en medio. Aquí dice iglesia, de la iglesia, Espíritu Santo dentro de la iglesia, en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por eso Jesús, más adelante vamos a ver que dice que el que me tiene a mí tiene al Padre, y vendremos y haremos morada en él, y aparte de todo, con el Espíritu Santo. Nada más que me estoy adelantando un poco. Entonces, cuando vemos que Jesús está diciendo que el para es la razón de todo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La razón de ser del Hijo en su terreno ministerial aquí en esta tierra fue para darle gloria al Padre. Y le dio gloria al Padre siendo el vínculo por el cual Él es el camino para que el Padre pueda atraer a sus escogidos. Acuérdense que nosotros los escogidos fuimos entregados por el Padre al Hijo, y no perdió a ninguno, salvo al hijo de condenación que ya estaba para esto desde antes de la creación del mundo. Y el versículo 14 y recalca y reasegura a Jesús diciendo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir algo en mi nombre se ha reducido a lo que es pedir algo en el nombre de Jesús. Pero ya expliqué que en el nombre de Jesús va mucho más allá que repetir
la frase, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús, sí, pero ¿qué significa en su nombre? En el nombre de Jesús dice echarán fuera demonios y todo tal, pero en realidad el significado de hacerlo en su nombre, significa que es en, nosotros estamos en el Hijo. Por eso esos farsantes que vienen registrados en Hechos que dijeron, pues en el nombre de Jesús que predica Pablo, dijo a Pablo lo conozco, a Jesús pues por supuesto que sabemos quién es, pero ustedes no, vámonos. No fue por el uso mágico de en el nombre de Jesús, porque el demonio que les habló a estos farsantes, habló de las personas, no de la fórmula mágica que ya es usado de forma esotérica, usar en el nombre de Jesús o de una manera pues ya de costumbre o ya de una manera casi como de firma, como que es hay personas que han desarrollado una fe equivocada diciendo como cuando metes tu tarjeta en una terminal que estás comprando algo y la firma digital que es 4 dígitos y así darle verde. Así es como que cada oración con la tarjeta de peticiones adentro, la tarjeta de crédito ilimitado a lo que se nos dé la gana pedir. Y entonces la firma y de autorización es tal. 4 dígitos, verde, que es en el nombre de Jesús. Y sale un voucher así diciendo, porque pediste con la clave correcta, te has hecho acreedor a estos beneficios para ti como si fuera una tarjeta de crédito. Así lo han interpretado. Han interpretado como un cajero automático que con los mismos dígitos también de repente salga dinero, ¿sí? Que salga dinero. Conocimos a un predicador en nuestros tiempos, mi esposa y yo, que era de los pilares en cuanto a educación, en cuanto a enseñanza y predicación, que pues era de liderazgo en aquellos años, en los principios de los 80s, y de las últimas predicaciones que supe de él, estaba ya enseñando el asunto de que llames al dinero, que en el nombre de Jesús llames al dinero y que las deudas sean canceladas y que llegue dinero a tu casa como narcomenudeo, te dejen una bolsa llena de dinero y le llamas al dinero porque debe de pasar en el nombre de Jesús. Lamentablemente el día de hoy está en una situación precaria económicamente, sin familia y muy mal, muy mal. O sea, no funciona. ¿Por qué? Porque no es la verdad y no es así. ¿Ok? Entonces, si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré, es porque está asumiéndose que es en el nombre y dentro de lo que es el Hijo, en el Padre y dentro de lo que es la Iglesia. ¿Cuál es entonces nuestra obligación como iglesia? Bueno, nuestra obligación como iglesia en primer lugar es entenderlo, darle todo el crédito y toda la gloria a Jesús, sabiendo que ese es nuestro Señor, nuestro Salvador y demás. Pero este privilegio de la oración, nosotros hemos sido habilitados para que por ese camino, ¿sí?, nosotros podamos seguir ejerciendo la obra multiplicada de Jesús a través de nosotros. Por eso hay ministerios en los que son cuestionables en el sentido de, o sea, son obras que Jesús hubiera hecho. O sea, enseñar la palabra son obras que Jesús hizo, sí. Predicar, sí. Estoy hablando de obras que tienen que ver con el poder. Evidentemente los frutos
que está dentro de imagen, pero por ejemplo tenemos los los dones del Espíritu Santo, que finalmente es poder. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos esta obligación entonces como iglesia, el saber la razón de ser de nosotros. Ya lo sabemos a nivel individual. Ya sabemos a nivel individual que es hacernos a la imagen del Hijo. Fuimos predestinados, escogidos, llamados, regenerados y puestos en libertad del pecado y con toda la posibilidad de creer, siendo discípulo y guardando las cosas que Él nos enseñó. Ok, sí. Pero aquí el asunto es nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Pues está muy fácil ya entonces. Manifestar la imagen, la palabra y las obras de Cristo. Repito, nuestra obligación como iglesia, como cuerpo de Cristo, es dar al mundo a conocer la imagen de Cristo con todos sus carácter, fruto, características y demás, su palabra, que es la Biblia, y lo que es las obras. Si no lo vemos así, caemos en un desequilibrio, en la falta de equilibrio que hay cuando pensamos que con conocer la palabra alguien puede obtener poder para cualquier cosa. ¿Sí? Poder está en verde y obras en azul, ¿te acuerdas, no? Imagen, palabra y obras. Y lo que se deriva de estas, de lo que está en verde. ¿Vamos? Ok. Entonces, ministerios que se centran, que son los menos peores, solamente en la palabra. Y son un desequilibrio en donde hay mucha palabra, pero no se está mostrando ni el carácter ni los frutos del Hijo de Dios. Y las obras que hacen son obras que conocen el poder de Dios, finalmente tienen la palabra y pues la enseñan y demás, ¿no? Y a veces no hay muchos resultados en muchos aspectos. Bueno, hay un desequilibrio cuando pensamos que todo esto, todo lo que está en este pizarrón es para diversión nuestra, beneficio, satisfacción y para tener siempre todo lo necesario y que así vamos a demostrar que somos hijos de Dios porque somos guapos, felices y ricos. Eso obviamente es un engaño en que las personas se meten voluntariamente. ¿Por qué? Porque es el atractivo, el evangelismo que se hace entonces está orientado a básicamente lo que es con algo de conocimiento de la palabra mal enseñada, porque finalmente es la palabra de Dios, pero mal enseñada o voluntariamente mal entendida, ni siquiera viene en este cuadro algo que se llama bienestar. No viene aquí algo que se llama prosperidad. No está aquí en este cuadro algo que se llame sentirte en familia o sentirte amado. No viene en este cuadro por una razón, porque esa no es la razón de ser nuestra. La razón de ser nuestra, que por el Espíritu la Iglesia sea manifestada, ¿ok? Dentro de este mundo, imagínate que este es el mundo, esta bolita. Vamos a poner acá, aquí está México, acá está Latinoamérica, vamos a poner a Yucatán, aquí la Florida y demás. Bueno, en la pequeña canica azul nosotros estamos aquí y todo esto es para manifestar y dar a entender y conocer al mundo por nuestros frutos, por la palabra de Dios
y por las obras, por el poder de Dios a través de nosotros en Cristo, es que la iglesia es su razón de ser. Porque no hay forma de que haya una discrepancia entre la cabeza y el cuerpo. No hay forma de que haya un malentendido entre el cuerpo y la cabeza. Es decir, Cristo nos deja el Espíritu Santo para continuar la obra de Cristo de salvación, no salvando nosotros, sino llevando la palabra, la imagen, es decir, todo lo que el carácter de Dios y sus frutos, y a través de sus obras. Por eso es absurdo que el nombre de Cristo sea una llave mágica, en primer lugar, y segundo, es igual de absurdo que el Señor va a oír algo que no esté contenido en imagen, palabra y obra del Padre, en imagen, palabra y obra del Hijo, y en imagen, palabra y obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es uno, ¿no? Ya vimos y entendimos que no son tres dioses, ¿ok? Entonces, al manifestar la iglesia en este mundo de imagen, palabra y obra, vemos que esta iglesia, ¿sí? Una iglesia que está formada, sabemos, por personas vivas y por personas que han vivido pero que hoy están durmiendo, es decir, los santos. Esta iglesia, al mostrar al mundo estas tres cosas, como ya dije, estamos manifestando esto. Ahora, ¿qué hay a nivel individual para nosotros? Bueno, a nivel individual para nosotros, todo esto, y esta es la razón de ser de algo que voy a añadir que no está y lo voy a añadir hasta ahora. Esta es la razón de ser de la oración. La oración. La oración es la forma de pedir enseñada que el Señor nos dio. La oración entonces está limitada a esto, y fuera de esto, es decir, fuera de su palabra, de lo que nos mostró Dios que nos dio en Cristo y que está reflejado en su palabra, y que queremos que el poder se mueva a favor de algo que estamos pidiendo, que sea para su obra. Si no está dentro de este contexto, son en vanas cualquier tipo de oración. La oración entonces es sí en el nombre de Jesús, pero en realidad más claro serían la oración que hacemos es en Jesús. Para que no se oiga tan místico, que no lo es, para mí está claro, pero si a alguien se le suena muy místico, muy espiritual y muy elevado, pues es en el nombre de Jesús, pero no como fórmula. Aparte entonces, si algo pidiereis, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso, el Padre cuando es glorificado en el Hijo, es porque nosotros hemos sido usados por el Señor para esa manifestación de poder. El Padre es glorificado, pero también aquí hay otra palabra que no viene, que necesitamos incluirla en esto para que no se nos salga de contexto absolutamente nada. Y es la palabra, voy a poner aquí, voy a pasar de este lado, ¿sí me ves? ¿Sí? La palabra adoración. La adoración. La adoración entonces, la adoración como lo es la oración, la adoración con música y con todo lo que quieras, es exactamente lo mismo que la oración. ¿Por qué? Vemos que Jesús adoró al Padre y lo adoró en diferentes partes. Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Padre, yo te doy gracias porque se lo diste a conocer a estos pequeños. Padre, porque así te agradó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La adoración por la música bonita y demás, y con todo el énfasis que uno quiera,
Si no está esa adoración en el Hijo, el Padre no es adorado. ¿Por qué? Porque la diferencia en la adoración, en un mismo canto, ¿sí? Es, y ojo aquí, la diferencia de la adoración, una misma pieza musical de adoración, la adoración que recibe el Padre es cuando es en Jesús, es decir, es con el poder de Dios, porque finalmente orar y adorar es una obra, y es una obra de Dios. Por eso la adoración que nosotros hacemos es una adoración más que hermosa, bonita y sublime, es una adoración con poder, igual que la oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos adorando, estamos pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús o en Jesús, o estamos pidiendo a Jesús, estamos exaltando a Jesús, estamos bendiciendo a Jesús por el Espíritu Santo en el poder de Dios y sobre todo respaldado con su palabra. Por eso cantamos salmos o lo que cantamos tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Por eso no podemos cantar algo y es aquí donde quiero hacer un énfasis especial, que no adoramos a Dios como si le cantáramos como si estuviera un hombre enamorado de, esperemos, de una mujer. No, sino que es en Jesús, en el Padre, pidiéndole, y eso al hacerlo con el poder de Dios, tanto la oración como la adoración, con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, es que esta adoración se hace posible. Esta adoración se hace que llegue al mismísimo trono. Esa es la diferencia, no por lo que se siente al orar o al adorar, no por lo que se dice en el nombre de Jesús, ni siquiera si va de acuerdo o no con la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos cantos que son la palabra de Dios y no pasa absolutamente nada en el plano espiritual o físico. Es con este poder de Dios, porque también obras que nosotros hacemos de Dios es orar y adorar, comprender y conocer a Dios por su palabra, en donde a través, por la sangre bendita de Jesucristo, que fuimos regenerados, se va manifestando fruto y carácter que da la imagen, palabra y obras de Dios al mundo y a los que nos ven, nos oyen y demás. Por eso el Evangelio es una locura. Por eso es fácil, conforme uno mismo va creciendo en la palabra y en el conocimiento de Dios, y vamos nosotros siendo más a la imagen de Dios, haciendo las obras de Dios, las obras de Cristo en nosotros, es que es más fácil para nosotros ir distinguiendo las cosas y diciendo con claridad, esto es de Dios, esto no es de Dios, no lo siento así, no lo siento asado. Es la parte emocional la que queda satisfecha. Cuando una iglesia, cuando una congregación, no la iglesia o una iglesia, cuando una congregación está encaminada, enfocada y destinada para hacer sentir bien a las personas con la palabra de Dios, está totalmente fuera de la imagen, palabra y obras. Entonces, para resumir y terminar, es muy importante que entendamos, estamos aquí para reflejar por el poder de Dios, por el conocimiento de Dios y por el carácter de Dios y los frutos, nosotros, iglesia, estamos manifestando la imagen, palabra y obras del Padre y de Cristo, pidiendo en el nombre de Jesús, pidiendo en Jesús, pidiendo en
su nombre, pero en su nombre significa en el mismo, ¿ok? Sé que es un poco complicado explicar a veces lo inexplicable, pero con la ayuda de Dios yo confío que hayas podido entender o que el Señor nos dé más claridad. El objetivo de esto es que sepamos priorizar. ¿A qué es lo más importante? ¿La palabra o el poder o el carácter? ¿Qué es lo más importante? Todo en este contexto. Imagen, palabra y obra por Jesucristo. Te doy gracias por el tiempo y aprovecha esto si quieres volverlo a ver para anotarle más y nos vemos en la siguiente clase. Te pido de favor que pongas el dedito así te gustó más que nada para que se priorice dentro de YouTube, dentro del canal. Obviamente que estés suscrito y compartir si esto crees que es de bendición para otras personas. Entonces, nos vemos primero Dios en el siguiente capítulo de Juan 14, el legado de Jesucristo, dentro de estas clases de minería bíblica. Te doy las gracias y recibe muchas bendiciones. Muchas gracias.